¿De qué me sirve meter un tipo a la cárcel o darle un tiro en la sien? Si esto no es un problema de él, esto es una producción de una civilización que ha crecido y ha desarrollado perversidades, deshumanidades, lógicas tensas de vida. Entonces, ¿de qué me sirve poner a niños en los internatos, madres en las cárceles, jóvenes en la cárcel, cuanto antes vete a la cárcel, si nosotros sabemos lo que es la cárcel? Es la universidad de la perversión. Nada más perverso que una cárcel, ¿no? Y la ley nos lleva a esas lógicas, o a la cárcel o a matarse. Entonces, cuando yo propongo hoy esa discusión, que es una provocación, yo lo sé, de pensar la garantía de derechos y la lógica penal, lo que estoy trayendo como cuestión es que los organismos internacionales nos han incitado a producir leyes. No es una cuestión del área de la infancia, es la manera como el neoliberalismo se ha encargado cada vez más de reglamentar. No sé si ustedes han hecho una buena discusión sobre lo que es el neoliberalismo, que a diferencia del liberalismo, él ha invertido menos en la participación del dinero público para el apoyo y más en la reglamentación. O sea, cuando Perry Anderson dice, no, el neoliberalismo lo que ha hecho es quitar el Estado social, ¿no? Lo que se llama Estado mínimo. El Estado mínimo no es que el Estado esté menos presente, es que el Estado está más presente, pero gastando menos su dinero en la población. ¿Y de qué manera está más presente? Reglamentándonos, usando de la reglamentación para poder controlar a la población. Las leyes son instrumentos baratos, eficientes, como dijo Foucault en la cita esa que yo les había leído, la solución más económica para castigar bien a las personas y para que el castigo sea eficaz. Entonces, la lucha por el Estado de Derechos y por el aumento de las leyes como lógica de relacionamiento en nuestra sociedad nos ha puesto en situación de mayor desconfianza, de mayor distancia entre las personas, de menos afecto, y eso nos da menos posibilidades de luchar por lógicas de vidas más afectuosas y efectivamente más revolucionarias en el sentido de intentar cambiar efectivamente lo que nosotros queremos transformar en este mundo. Bueno, eso es lo que yo tenía, les preparé las ideas de lo que he investigado. Hay varios textos en portugués, quién sabe, publicó algo en español todavía, y me gustaría ahora oírlas y platicar con ustedes. Muchas gracias, Estela. Ahora sí nos dejaste con la boca abierta, como dicen, ¿no? Acá en México. Verdaderamente brillante cómo en tan poco tiempo puedes desglosar y que quede tan claro esto, que a mí particularmente no se me hacía muy claro esto de cómo es que los derechos vienen a judicializar. Se me hacía como algo muy contradictorio, digámoslo así, ¿no? Y queda clarísimo cómo es que bajo esta lógica del derecho visto como deber, como dices tú, desaparece en total la libertad, es decir, la libertad como para optar para toda esta cuestión, digamos, que se habla tanto de que el desarrollo tiene que ver con los grados de libertad y la agencia, la capacidad de poder realmente tener opciones igualmente valiosas y qué sé yo, todo este tipo de cosas. Queda clarísimo cómo es que no hay tal, ¿no? Bajo esta lógica justo en donde la ley está aquí, y bueno, uno puede pensar, como dices, bueno, tú mencionaste varias paradojas, pero aquí, digamos, en esta situación tan violenta que estamos viviendo en México, esta un poco colombianización de la sociedad, creo que toda la discusión se da en que lo que pasa es que todo queda impune, o sea, el meollo, digamos, del problema de la violencia y de todo esto está en que no se castiga lo suficiente.
Y bajo esta lógica que tú dices, queda clarísimo que la discusión está totalmente empantanada, es decir, que si no se trabaja en otras alternativas que amplíen los grados de libertad y que amplíen esta situación como de tejido y que reconstruyan el tejido social, bueno, que por ahí sí se mantiene este otro argumento, pero como muy, muy colateral. O sea, aquí, digamos, la lógica del desorden social que hay ahorita se plantea como un vacío de poder, como un vacío de ley, como una situación de grados de impunidad cada vez mayores y que por tanto el ciudadano requiere más protección, más regulación, más toda esta cuestión que queda clarísima y bueno, ya para dejar el micrófono, creo que esto te abre muchísimas cuestiones, digamos, porque de por qué queda tan acotada realmente la libertad con esta manera de manejar la biopolítica, y que evidentemente todo esto finalmente llega al ámbito doméstico, ¿no? Al ámbito de donde está el niño de primera infancia, ¿no? Que uno cuando empieza esto dice, bueno, ¿y cómo llegamos hasta el más chiquitito? Pero cuando ya al final planteas que esto te mantiene, digamos, produce como una consecuencia estas lentes y estas maneras de ver y de regular la vida y que no puedes salirte de esa forma de vida uniforme y que no hay lugar para la diversidad, ¿entiendes? Porque nunca ha entrado la diversidad a la escuela y nunca va a entrar a otros ámbitos, ¿no? Aunque, como dices tú, se haya propuesto cuando empezaste a hablar del Consejo Tutelar, dije, ay, qué maravilla de medida, ¿no? De poner a los comunitarios, pero cuando empiezas a desglosar todo esto, se nos acaba el gusto por el asombro. Entonces, yo creo que planteaste miles de cosas, yo creo que es muy muy importante y dejar la palabra a otros porque yo creo que están igualmente como procesando muchísima información en torno a esto. Si alguien quiere participar, entonces abrimos los micrófonos para alguien que quiera. No sé si aquí empecemos o si hay alguien. No, ok. Hola, buenos días. Pues bueno, a mí me deja pensando y bueno, ya la maestra Norma le dio como un punto de inicio esta parte justamente de el niño dentro de este espacio que está finalmente siempre sujeto y entre comillas secuestrado porque siempre depende de las decisiones de aquellos que detentan el conocimiento y que bajo la lógica de la disciplina están vigilando su bienestar. ¿Cómo podríamos incursionar? O sea, es decir, ¿de qué manera podríamos empoderar a los niños y a las niñas para que puedan ser justo ser personas de derecho, del ejercicio de su propio derecho y cómo ir generando estos espacios donde ellos puedan tener esta voz y que no sean solo hasta los 18 años que puedan tener voz y voto, ¿no? O sea, cómo poder desarrollar estos espacios y estrategias para que los mismos niños puedan tener un papel mucho más activo en la cuestión de su propio ámbito, ya sea la escuela o su propia casa, porque están pues realmente a merced de estas interpretaciones de ley en una cuestión de
de tantas regulaciones, pues, ¿no? Y que todo el mundo se confunde, porque, bueno, finalmente se pierde mucha energía en ir generando leyes que contrarresten las irregularidades y finalmente nos olvidamos de las personas. Digamos, es como una preocupación, es cómo generar esos espacios, realmente cómo ir promoviendo el empoderamiento y un pensamiento del niño para consigo mismo en el ejercicio con el otro. No sé si me explico, no sé si estoy como muy confundida. Sí, sí. Buenos días, Estela. Yo quisiera compartir contigo que, bueno, que me movió mucho el tapete tu presentación. Yo tengo poco tiempo de estar trabajando en ese ámbito judicial con familias que están divorciándose, tienen pues un proceso difícil, los niños están en medio. Y ocurren muchísimas cosas con las familias. Se agreden ocurren muchas cosas de violencia en el proceso, y lo que yo he notado es que sí se generan una serie de leyes, muchas leyes que el ciudadano común no conocemos, y que se vuelve un lenguaje difícil, muy complejo el ambiente, y estamos a merced de los abogados, de los jueces, de los ministerios públicos, y las familias sufren, se dan con todo, y yo veo cómo los abogados favorecen esto. Inclusive hay muchas tácticas, porque trabajo con un hospital que hacen las evaluaciones para los juzgados, y entonces pues se ve como inclusive no van los niños, como menciona el juez, que tienen que ir a las evaluaciones, sino va el abogado, decide muchas cosas, se hace todo tortuoso, difícil, complejo, se hacen muchas evaluaciones a los niños, ya hasta se saben todas las pruebas, y están manipuladas las pruebas, se hace un ambiente sumamente complejo para ellos no saben qué va a pasar con ellos, no son escuchados. Entonces, pues efectivamente la mirada de los padres es de que me voy a vengar, o sea, ¿por qué el otro tiene mis hijos? ¿O por qué no me deja verlos? ¿O por qué no me paga lo que debe de pagar para sostenerlos? Pero creo que a veces tienen una idea de que es también como algo ejemplar, como un castigo ejemplar, como para que no se repita, y en eso se justifican. Es para que no vuelva a suspenderme el pago. O sea, como que hay esa esperanza de que la ley también sirva para algo y que se remedie el daño, pero que no se vuelva a repetir. Y y pues yo lo veo igual como un círculo vicioso, esa paradoja que no permite la salida, de que no hay esa mirada de la cultura de la legalidad, o sea, no de la pena, sino de la salida, del reconocimiento del otro, de lo que debería ser la justicia, ¿no? De lo justo, de la convivencia para el otro, de cómo resolver el conflicto. Hola, buenos días, mi nombre es Anaid, soy psicóloga. Yo lo que quería comentar, bueno, son dos cosas. Una en relación a lo que comentaba la compañera hace un momento,
que pues este dispositivo el cual existe del ser padre para con los niños, desde ahí está impuesto, ¿no? Esta dinámica del poder, este dispositivo del poder en donde yo soy el adulto, tú eres el niño, tú no tienes razón, tú te callas, tú eres el que estás en lo incorrecto por el simple hecho de que eres el niño, ¿no? Y creo, me llamó mucho la atención y veo con mucho agrado el que allá en Brasil hayan podido eliminar esta categoría de menor. Aquí es muy común y muy frecuente referirse al niño como el menor en cuestión, cuidados para menores, o sea, toda la dinámica en relación a quiénes son ellos va con esta connotación, y desde mi punto de vista esta connotación sí tiene algo de discriminación y de encasillar las condiciones o la existencia de estos niños. Entonces, de entrada creo que eso es uno de los grandes obstáculos para que se les pueda asumir como sujetos de derecho, porque precisamente es esta dinámica del poder, el cual automáticamente casi se anula, ni siquiera se pregunta, ¿no?, a ellos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses. Se asumen en las instituciones, se asumen en los programas sociales, y precisamente por eso no tienen éxito y no tienen el efecto que deberían de tener, porque precisamente se piensa desde el adulto, no desde la necesidad del adulto y no desde la necesidad del niño. Eso por una parte, y ya luego otra, bueno, también como duda, y pensando en esta cuestión del castigo, ¿no? Se me hace muy interesante cómo plantea esto, que la ley regula la vida, y es verdad, ¿no? Nos vamos condicionando y vamos relacionándonos, de acuerdo a los referentes como sociales que tenemos, y muchos de ellos pues vienen del orden de lo jurídico, y pensando cuál es el castigo ideal, ¿no? Para, por ejemplo, si el secuestrador hizo tal o cual cosa, cuál es el castigo ideal para el que secuestra, para el que viola, para el que mata. Pero ahí creo que nos enfrentamos, y ahí un poco va la pregunta, nos enfrentamos como al mundo subjetivo de la motivación, de por qué estas personas hacen esto, porque al menos, bueno, en mi experiencia he podido ver que no hay actos que, todo lo que hacemos tiene alguna motivación. Y generalmente a veces la motivación viene acompañada de un deseo de obtener algo, y muchas veces el que delinque está inscrito ahí ese deseo en su subjetividad de llevar o de tener un castigo. Por ejemplo, el que roba y ya lo han metido 20,000 veces a la cárcel, pero sigue robando, o sale y vuelve a hacerlo, ¿no? Entonces ahí ¿cómo podría hacerse una mirada frontal para atender como esta motivación del orden de lo subjetivo, que hace que el individuo lo que busca sea precisamente el castigo, y que el castigo al final del día termina resultándole como el premio? Y que al final el premio termina, el castigo, disculpe, termina resultando el premio. Un ejemplo para como aterrizar esto, en un aula, en una escuela, la maestra le dice a un niño: el que se porte mal, lo voy a agarrar de la mano y se va a ir conmigo, ¿no?, todo el camino. Pasó, y un niño sí fue el que se portó mal, y el castigo pues fue ese, ¿no?, se fue de la mano. Al siguiente día va la mamá, otra mamá muy enojada, y le dice: es que usted, maestra, es muy injusta con los niños, porque a ellos los agarra de la mano, y dice mi hijo que porque a él no lo agarro de la mano, ¿no? Entonces ahí es cuando era como este dilema de por qué el castigo terminó siendo el premio, ¿no? Y porque precisamente me parece que obedece a un orden de lo subjetivo, de la motivación del individuo para delinquir. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería como el ataque frontal para, pues, realmente que haya, si no un castigo como tal, pero sí un referente para que no se vuelva a cometer un delito?